Guerra y paz, de León Tolstoy. Parte 7. Capítulo 7. Después de ser ascendido a comandante en jefe, Kutuzov se acordó del príncipe Andrei y le envió orden de presentarse en el cuartel general. El príncipe Andrei llegó a Tsarevo-Zaimishche el mismo día, a la misma hora en la que Kutuzov pasaba por primera vez revista a las tropas. El príncipe Andrei se quedó en la aldea en casa del sacerdote, donde estaba el coche del comandante en jefe, y se sentó en el banco del porche a esperar a su Serenísima, como todos llamaban entonces a Kutuzov. A lo lejos se podían escuchar los sonidos de la música del regimiento y el rugido de una enorme cantidad de voces de soldados que seguramente gritaban ¡Hurra! A Kutuzov. En ese mismo porche, aprovechándose de la ausencia del príncipe y del buen tiempo, había 2 tenientes, un cosaco, un correo y un mayordomo. Un menudo teniente coronel de húsares moreno, con bigotes y patillas, se acercó al porche y preguntó si se encontraba allí su Serenísima o cuándo iba a volver. Era Vaska Denísov. No conocía al príncipe Andrei, pero se acercó a él y después de presentarse, se puso a hablar. El príncipe Andrei conocía a Denísov por los relatos de Natasha sobre su primer pretendiente, y esos recuerdos le trasladaron dulce y dolorosamente a esos funestos y dolorosos pensamientos en los que últimamente ya no se detenía. Últimamente había sufrido otras tantas y tan serias emociones: el abandono de Smolensk, su visita a Lizzy Gori, la noticia de la muerte de su padre que había recibido poco antes, que hacía mucho tiempo que esos recuerdos no se le venían a la cabeza, y cuando lo hacían, estaban lejos de actuar en él con la anterior intensidad. ¿También usted espera al comandante en jefe?, le preguntó Denísov. Dicen que es una persona accesible, gracias a Dios. Porque esto, con los salchicheros, era una pena. No en vano, Ermolov pidió ser ascendido a alemán. Ahora quizá podamos hablar los rusos. El diablo sabe lo que han hecho. Usted quizá haya visto toda la retirada. He tenido el placer, respondió el príncipe Andrei, no solo de participar en la retirada, sino de perder en ella todo lo que me era preciado. A mi padre, que ha muerto de pena. Soy de Smolensk. Ah, usted es el príncipe Volkonsky. Me alegro de conocerle, dijo Denísov, estrechándole la mano y mirando al rostro de Volkonsky con una especial atención. Sí, he oído hablar de usted. Así es esta guerra escrita. Es cita. Todo va muy bien, menos para aquellos que pagan el pato. Y usted es el príncipe Volkonsky. Él meneó la cabeza. Me alegro mucho de conocerle, añadió de nuevo con una triste sonrisa, estrechando su mano. Pero para Denísov, los alegres recuerdos que despertaba en él el nombre de Volkonsky eran lejanos, pasados. Así que al instante volvió a lo que en aquel momento estaba inmerso, como siempre de modo ardiente y exclusivo. Esto era el plan de campaña, que había planeado mientras servía en la vanguardia del ejército durante la retirada, y que había presentado a Barclay de Tolly y ahora quería presentar a Kutuzov. El plan se basaba en que la línea operativa de los franceses era demasiado extensa y en que, en lugar de o junto con la actuación en el frente, obstruyendo el camino de los franceses,
había que actuar sobre sus comunicaciones. No podrán mantener todas esas líneas. Es imposible. Yo me comprometo a romperlas. Deme 500 hombres y las romperé. ¡Seguro! El único sistema es la guerra de guerrillas. Recuérdelo. Denísov se acercó más a Volkonsky, queriendo demostrarle su teoría. Pero en ese instante, los gritos de los soldados, más inarmónicos y más propagados, y fundiéndose con la música y las canciones, se escucharon en el lugar de la revista. La revista ha terminado, dijo el cosaco. Allí viene él. Realmente Kutuzov, acompañado por un grupo de oficiales y entre gritos de hurra de los que le seguían, se acercaba al porche. Los ayudantes habían llegado cabalgando antes que él, y habiendo desmontado, le esperaban. El príncipe Andrei y Denísov salieron también al encuentro de Kutuzov cuando desmontaba. Kutuzov se detuvo a la entrada, despidiéndose de los generales que le guiaban. En el tiempo en el que el príncipe Andrei no le había visto, Kutuzov había engordado aún más. Estaba obeso, hinchado por la grasa. Le saltaron a la vista el conocido ojo blanco y la cicatriz. Iba vestido con una levita, una cinta con un látigo cruzada al pecho, y llevaba un gorro blanco de la caballería. Se desparramaba y meneaba triste y pesadamente sobre el caballo blanco que le transportaba. Silbó de modo apenas audible al acercarse a casa, con la alegría reflejada en el rostro de un hombre que tiene intención de descansar después de la revista. Sacó el pie del estribo y levantó la otra pierna con dificultad. Recuperó el equilibrio, miró con sus ojos entornados y sin reconocer al príncipe Andrei, se dirigió con su paso desigual hacia el porche. Silbó de nuevo de modo familiar, pero al ver y reconocer al príncipe Andrei, le llamó. «Ah, te saludo, príncipe. Te saludo, querido. Vamos, estoy cansado». Entró en el porche, se desabrochó la levita y se sentó en el banco. «Bueno, ¿cómo se encuentra tu padre?» «Ayer recibí la noticia de su muerte», dijo el príncipe Andrei. «No ha soportado todo esto». Kutuzov le miró asustado. Después se quitó el gorro y se santiguó. «Que Dios le tenga en su gloria. Qué pena». Suspiró profundamente, hinchando todo el pecho, y calló. «Es una verdadera pena. Yo le quería y comparto con toda mi alma tu dolor». Abrazó al príncipe Andrei y le estrechó contra sí. Cuando le soltó, el príncipe Andrei vio lágrimas en sus ojos. «Ven, ven conmigo. Hablaremos», añadió Kutuzov. Pero en ese instante Denísov, igual de valiente frente a los mandos que frente al enemigo, a pesar de que los ayudantes de campo que se encontraban en el porche intentaron detenerle con enojados susurros, se acercó con atrevimiento a Kutuzov, haciendo ruido con las espuelas sobre los escalones. Después de presentarse, dijo que tenía que informar a su Serenísima de algo muy importante para el bien de la patria. Kutuzov le miró fijamente con una mirada indiferente y cansada, y haciendo un gesto de enojo con la mano, repitió: «¿Para el bien de la patria? ¿De qué se trata? ¡Habla!». Denísov enrojeció como una muchacha. Resultaba muy extraño y encantador ver las manchas en ese rostro bigotudo y maduro, y comenzó a exponer con atrevimiento su plan para romper las líneas operativas del enemigo entre Smolensk y Viazma. Denísov llevaba 1 mes y medio recorriendo esas localidades con un escuadrón itinerante. Conocía la zona y su plan parecía indudablemente bueno.
en particular por el tono de seguridad que había en sus palabras. Kutuzov se miraba los pies y de vez en cuando miraba al patio de la isba vecina, como si esperara algo de allí. Ciertamente, de la isba a la que miraba apareció pronto un oficial con una cartera bajo el brazo, que se dirigía hacia el porche. —¿Qué? ¿Ya está preparado? —le gritó al oficial con aspecto enfadado, y meneaba la cabeza como diciendo: ¿cómo puede una sola persona alcanzar a hacer todo esto? Denísov seguía hablando, dando su palabra de oficial ruso de que rompería las comunicaciones de Napoleón. —¿Qué relación tienes con Kirill Andreevich Denísov, oficial de intendencia? —le interrumpió Kutuzov. —Es mi tío, su serenísima. —Oh, fuimos amigos. Bien, bien, querido, quédate en el Estado Mayor. Mañana hablaremos. Y alargó la mano hacia los papeles que le traía el general de guardia. —¿No querría su serenísima pasar a la habitación? —dijo el general de guardia. —Tiene que firmar documentos, revisar el plan. —Todo está listo, su serenísima —dijo el ayudante. Pero era evidente que Kutuzov quería entrar en la habitación solo cuando ya estuviera del todo libre. —No. Ordena que traigan una mesa aquí, querido. Lo revisaré aquí —dijo él. —Tú no te vayas —le dijo al príncipe Andrei. El príncipe Andrei estuvo observando durante largo rato a ese anciano, al que conocía hacía tiempo y sobre el que ahora estaban depositadas todas las esperanzas de Rusia, mientras presenciaba la firma de documentos y el informe del general de guardia. Una de las cuestiones más importantes de ese informe era la elección de la posición para la batalla y la crítica de la posición elegida por Kutuzov en Sárevo-Saimiche, hecha por Barclay. Durante el informe, el príncipe Andrei escuchó al otro lado de la puerta susurros femeninos y el crujido de un vestido de seda. Unas cuantas veces, al mirar en esa dirección, vio a través de la puerta entreabierta una mujer sonrosada y hermosa, con un vestido de seda rosa y un pañuelo de seda lila en el pelo, que llevaba una bandeja. El ayudante de campo de Kutuzov le dijo con un susurro que era la dueña de la casa, la mujer del pope, que tenía intención de ofrecer a su serenísima el pan y la sal. Su marido le había recibido con la cruz en la iglesia, pero ella estaba en casa. —Es muy bonita —añadió el ayudante. Kutuzov escuchaba el informe del general de guardia y las críticas a la posición en Sárevo-Saimiche, igual que había escuchado a Denísov. Escuchaba solamente porque tenía oídos, que no podían evitar oír. Pero era evidente que nada de lo que pudieran decirle podía no solamente no sorprenderle ni interesarle, sino que sabía de antemano todo lo que pudieran decirle, y escuchaba solamente porque debía escuchar, igual que uno escucha una letanía cantada. Todo lo que había dicho Denísov era sensato y juicioso, y lo que decía el general de guardia era aún más sensato y juicioso, pero era evidente que Kutuzov menospreciaba los conocimientos y la inteligencia, y sabía algo más que sería decisivo para la batalla, algo que no dependía de los conocimientos ni de la inteligencia. El príncipe Andrei seguía atentamente la expresión de su rostro, y lo único que pudo leer en él fue aburrimiento, la necesidad de guardar las formas y curiosidad por el significado de los susurros femeninos al otro lado de la puerta y la visión y el crujido del vestido rosa. Era evidente que Kutuzov despreciaba la inteligencia, los conocimientos e incluso el patriotismo que había expresado Denísov, pero no lo despreciaba desde su inteligencia, sus conocimientos o su intuición, y por eso ni siquiera trataba de demostrarlo. Los despreciaba porque deseaba descansar, bromear con la mujer del pope, dormir. Los despreciaba desde su ancianidad,
desde su experiencia de la vida y su saber de lo que debería suceder. Sucedería. ¿Ya es todo?, dijo Kutuzov, firmando el último papel y levantándose pesadamente y estirando las arrugas de su rollizo y blanco cuello, se dirigió a la puerta. La mujer del Pope, con el rostro sonrojado, tomando la bandeja, que a pesar de tener preparada hace tiempo, no alcanzó a ofrecer oportunamente, recibió a Kutuzov con una profunda reverencia. Kutuzov entornó los ojos, sonrió, la cogió de la barbilla y dijo: «¡Pero qué hermosa!». «Gracias, Palomita». Sacó del bolsillo de los pantalones unas cuantas monedas de oro y se las dejó en la bandeja. La mujer del Pope acompañó a su valioso huésped a su aposento, formando hoyuelos al sonreír en sus sonrosadas mejillas. El príncipe se quedó esperando en el porche. Media hora después le hicieron pasar a ver a Kutuzov. Kutuzov estaba recostado en una butaca, vistiendo la misma levita desabrochada, pero con una camisa limpia. Tenía en la mano un libro francés, y cuando entró, el príncipe Andrei lo cerró poniendo entre sus páginas un abrecartas. Era una novela de Madame de Genlis, como pudo ver Andrei en la cubierta. «Bueno, siéntate, hablemos», dijo él. «Es triste, muy triste, pero recuerda, amigo, que yo soy para ti un padre, un segundo padre. Te he llamado para que te quedes conmigo». «Se lo agradezco a su Serenísima», respondió el príncipe, «pero me temo que yo ya no sirvo para los estados mayores», dijo con una sonrisa que Kutuzov advirtió y ante la que miró interrogativamente al príncipe Andrei. «Y lo más importante», añadió el príncipe Andrei, «me he acostumbrado al regimiento. Aprecio a los oficiales y a los soldados. Si rechazo el honor de quedarme a su lado, crea que…». Un gesto inteligente, bondadoso y agudo iluminó el rostro de Kutuzov. Interrumpió a Volkonsky. «Me apena. Pero tienes razón. Tienes razón. No es aquí donde necesitamos hombres. Siempre hay muchos consejeros, pero hombres, hay pocos. Los regimientos no serían lo que son si todos los consejeros sirvieran allí. Te recuerdo en Austerlitz. Te recuerdo con la bandera». Kutuzov le tiró de la mano hacia sí y le besó, y el príncipe Andrei vio lágrimas de nuevo en sus ojos. Aunque el príncipe Andrei sabía que Kutuzov tenía la lágrima fácil y que en ese momento quería halagarle especialmente, pues lamentaba su pérdida, al príncipe Andrei le resultó alegre y halagueño ese recuerdo de Austerlitz. «Ve por tu camino y que Dios te acompañe. Bueno, cuéntame cómo te fue en Turquía, en Bucarest», dijo cambiando de pronto de tema de conversación. Después de hablar un rato de Valaquia y de Calafat, que le interesaban especialmente, Kutuzov volvió de nuevo a hablar de los consejeros, que era como llamaba a los miembros del Estado Mayor, y que era un tema que evidentemente le interesaba. Allí no había menos consejeros. Si les hubiera escuchado ahora, seguiríamos guerreando en Turquía. Todos deseaban apresurarse, y la prisa no es buena consejera. Si Kamensky no hubiera muerto, estaría perdido. Asaltaba las fortalezas con 30,000 hombres. Tomar fortalezas no es difícil. Lo difícil es ganar una campaña. Y para eso no es necesario asaltar y atacar, sino la paciencia y el tiempo. Kamensky mandó a los soldados contra Rushchuk, y yo, mandado simplemente a la paciencia y el tiempo, he conquistado más victorias y he obligado a los turcos a comer carne de caballo. Y también les obligaré a los franceses. Sin embargo, habrá que aceptar la batalla, dijo el príncipe Andrei. Habrá que hacerlo si todos se empeñan en ello, pero entonces…
No hay nadie más fuerte que estos dos guerreros, la paciencia y el tiempo. Pero los consejeros no quieren escuchar esto, y eso no es bueno. Bueno, adiós, amigo. Recuerda que comparto con toda mi alma tu pérdida, y que para ti yo no soy ni serenísima ni comandante en jefe, sino un padre. Adiós. El príncipe Andrei no podía explicarse el cómo y el por qué, pero después de ese encuentro con Kutuzov, regresó a su regimiento tranquilo, con respecto al devenir de la guerra y con respecto a la persona que se encontraba al mando. Cuanto más veía en ese anciano, en el que quedaba solamente el hábito de las pasiones, la ausencia de todo lo terreno, más tranquilo se encontraba, dándose cuenta de que eso era lo que necesitaban. Él no tendrá nada suyo, no echará a perder el asunto. Recordará, escuchará, tendrá todo en cuenta, temerá deshonrarse y perder la comandancia, que le entretiene, y hará por descuido todo lo necesario para la marcha general del asunto. Él es ese pesado caballo, apaleado, viejo, que no pone en movimiento la rueda, que no salta, que no va a tirar ni a demoler, pero que seguirá andando regularmente hasta que la rueda caiga. Y eso es lo que hace falta. Este era ese sentimiento que todos experimentaban de una manera más o menos vaga, y en el que se basaba la unánime y general aprobación que había provocado la elección de Kutuzov como comandante en jefe. El príncipe Andrei estaba muy sombrío y triste ese día. El día anterior acababa de recibir la noticia de la muerte de su padre. La última vez que había visto a su padre, había discutido con él. Este había muerto de manera fulminante y dolorosa. Su hermana y su hijo, junto con el preceptor de éste, un sensible e ideal amigo para el niño, que sin embargo no servía de ayuda en Rusia, se habían quedado solos y sin protección. ¿Cómo debía actuar el príncipe Andrei? Su primer sentimiento había sido el de dejarlo todo y cabalgar en su búsqueda, pero de pronto se le manifestó vivamente el carácter general de sombría grandeza en la que se encontraba, y decidió quedarse sometiéndose a este carácter. La patria estaba en peligro. Todas las esperanzas de felicidad personal se habían perdido. La vida no servía para nada. La única persona que le entendía, su padre, había muerto sumido en la tristeza. ¿Todavía alguna de las personas a las que quería se encontraba en peligro? ¿Qué le restaba hacer? ¿Huir como un cobarde del ejército a procurarle ayuda a sus seres queridos, pero escapando él mismo del peligro y del deber? ¿O buscar la muerte en las sombrías filas del ejército, cumpliendo con su deber y defendiendo a la patria? Sí, esto último era lo que debía elegir, el deber y la muerte. Después de ver a Kutuzov, se sumergió con un ánimo aún más lúgubre en las sombrías filas del ejército, después de la propuesta de Kutuzov y su rechazo a ésta. Capítulo 8. El 24 de agosto, Beuset, el chambelán del emperador de los franceses, y el coronel Favier llegaron, el primero de París y el segundo de Madrid, al cuartel general de Napoleón en su parada de Borodino. Después de ponerse el uniforme de chambelán, el señor Beuset ordenó que le trajeran la caja con el retrato que le había traído al emperador, y entró en la casa que éste ocupaba. Era la casa del distrito de Moshaisk, del hacendado I. G. Durov. El emperador Napoleón había pasado la noche en lo que había sido el despacho de Durov, donde en las ventanas aún había platos con enormes espigas de trigo y un jarrón en el que estaba colgado el retrato del padre de Durov en un marco dorado. En la sala de recepciones, que había sido sala de estar, ya se agolpaban los cortesanos. El señor Beuset, recién llegado, respondió en tono de broma a las preguntas que le hacían acerca de las damas de París. El coronel Favier
les contó los asuntos de España y preguntó sobre el curso de la campaña moscovita. Algunos, riéndose, narraban las rarezas de Moscú. Un general contaba en susurros, junto a la ventana, que la campaña era demasiado larga, que la línea era demasiado extensa, que en las tropas había mucho desorden, los convoyes eran enormes, y 3 días antes en Zatska, muchos mariscales habían expuesto a Napoleón la necesidad de detenerse y pasar el invierno en Smolensk, pero que al parecer la suerte había decidido otra cosa. El emperador había dicho, como anticipándose: «Si mañana hace mal tiempo, escucharé vuestro consejo y me quedaré en Smolensk. Pero si hace bueno, seguiré adelante». El tiempo fue excelente, y aquí estamos, a las puertas de Moscú. Dios sabe qué saldrá de todo esto, decían los generales, que lo veían todo muy negro. Pero en ese momento se acercó a Favier un conocido suyo, y le contó como si fuera una alegre broma un suceso acaecido la víspera con los carros de un mando de la vanguardia del ejército. El emperador había ordenado unas cuantas veces que no se llevaran cosas superfluas en los carruajes, y el día anterior había tropezado con un precioso coche, completamente lleno de los efectos personales del general Joubert. Era un precioso coche polaco, que el general llevaba a Wilna. E imagínate, querido, que el emperador ha ordenado prender fuego al coche con todos los trastos. Había que ver la cara del pobre general. Fue muy cómico, querido. Mientras tanto, el emperador Napoleón estaba terminando con su higiene matutina. Calzaba zapatos y medias cortas, que le cubrían las gruesas pantorrillas, y estaba sin camisa, con el grueso estómago al aire, sobre el que le colgaban unos pechos como de mujer cubiertos de pelo. Una ayuda de cámara rociaba con colonia su grueso cuerpo, y el otro frotaba con un cepillo la espalda de su majestad. Los cortos cabellos estaban mojados y enmarañados en la frente. Napoleón resopló y dijo: «Más fuerte. Decidle al señor Beuset y también a Favier que me esperen». Los 2 ayudas de cámara vistieron con rapidez a su majestad, y él salió alegre, animado, con paso rápido y firme. El señor Beuset se apresuró con la ayuda de otros a desenvolver el paquete que traía. Era un retrato del hijo del emperador, el rey de Roma, palabras que tanto gustan de repetir acerca del hijo de Napoleón y que tanto se le atribuyen, seguramente por la precisa razón de que no tienen ningún sentido. Pintado por Gerard. Había que colocarlo sobre las sillas, las mismas sobre las que se habían montado a caballito los hijos de Durov, para que el emperador lo viera al entrar. Pero el emperador se vistió con tal inesperada rapidez que los cortesanos temieron que no les fuera a dar tiempo. Napoleón estaba del mejor humor. Al entrar se dio cuenta de lo que estaban haciendo, pero no quiso privarles del placer de darle una sorpresa. Hizo como si no lo viera y se dirigió a Favier. Le llamó aparte y se puso a preguntarle sobre los detalles de la batalla de Salamanca. Napoleón escuchó en silencio, frunciendo el ceño, lo que le contaba Favier acerca de la valentía y la fidelidad de sus tropas, que luchaban en el otro extremo de Europa y que tenían un solo pensamiento: ser dignos de su emperador, y un solo miedo: no complacerle. El resultado de la batalla había sido lamentable. No podía ser de otro modo sin mi presencia, pensó él. Da igual, lo solucionaré desde Moscú. Hasta pronto, le dijo a Favier y llamó a Beuset. Beuset hizo una de esas profundas reverencias francesas que solo sabían hacer los antiguos sirvientes de los Borbones. Se acercó y le entregó un sobre. Napoleón estaba de buen humor, porque al parecer los rusos iban a aceptar la batalla, y estaba contento como un niño que hubiera esperado durante mucho tiempo la ocasión de echar una carta,
y sin preguntar si la carta gana o no, ya está contento porque piensa que ganará y porque ha llegado el momento de echar la carta. Además, el campo de batalla estaba a orillas del río de Moscú. Moscú con sus innumerables iglesias, a la que Napoleón sabía que llegaría. Lo sabía. Napoleón se dirigió alegre a Beausset y le tiró de la oreja. Se ha dado prisa. Me alegra mucho. Bueno, ¿qué es lo que dice París? París se lamenta de su ausencia, respondió Beausset como era preciso. Pero eso ya era bien sabido por Napoleón y no merecía la pena hablar de ello. Lamento mucho haberle hecho venir tan lejos. No esperaba menos, señor, que encontrarle a las puertas de Moscú, dijo Beausset. Napoleón sonrió y extendió la mano. Uno de sus ayudantes de campo más importantes acudió con una tabaquera dorada y se la presentó. Napoleón cogió un pellizco de polvo y aspiró. Ha tenido suerte, ya que le gusta viajar, dijo Napoleón bromeando. Dentro de 3 días verá Moscú. Beausset hizo una reverencia para agradecer la atención. —¡Oh! ¿Qué es eso? —dijo Napoleón, al darse cuenta de que todos los cortesanos miraban a un vistoso retrato del rey de Roma, que recordaba al niño de Murillo y al Cristo de Rafael, y levemente al rostro del niño que había sido retratado. Napoleón quería seguir conversando con Beausset y alardear frente a él de su campaña y su conquista de Moscú, la ciudad asiática de las innumerables iglesias. Pero no era posible. Todos esperaban el efecto de la sorpresa. Napoleón tuvo que volverse hacia el retrato y con su aptitud italiana para cambiar la expresión a voluntad, se acercó a él y adoptó un semblante pensativo y tierno. Sentía que lo que dijera e hiciera entonces sería historia. Sintió que lo mejor que podía hacer, él con su grandeza, el gran emperador, el gran ejército, las pirámides, Moscú con sus estepas, lo mejor que podía hacer era demostrar, en contraposición con la grandeza, la más sencilla ternura paterna. Sus ojos se enturbiaron. Se apartó un poco, miró a una silla que inmediatamente fue colocada debajo de él y se sentó en ella frente al retrato. Ante un gesto suyo, todos salieron de puntillas, dejándole solo a él y a su emoción de gran hombre. Después de estar un rato sentado tocando con la mano, sin él mismo saber por qué, la rugosidad del resalte, se levantó, llamó al servicio y fue a desayunar. Durante el desayuno, como de costumbre, estuvo recibiendo visitas y dando órdenes. Después del desayuno, fue a pasear a caballo e invitó a ir con él a Favier y a Beausset, al que gustaba viajar. Su Majestad, es usted demasiado bueno, dijo Beausset, que quería dormir y que no sabía y temía montar a caballo. Napoleón fue al campo de Borodino. Las tropas rusas eran visibles al otro lado del río y en el reducto de la aldea de Shevardino. Napoleón no tenía que dar ninguna orden. Las tropas rusas estaban dispuestas sin ninguna cautela, a campo abierto, trabajando en las fortificaciones y esperando la batalla. Ese día ya era tarde para comenzar la batalla. Además, todavía no estaban reunidas todas las tropas, y la orden de que se aproximaran ya hacía tiempo que se había dado. No había nada que emprender ni que ordenar. La cuestión sobre cómo atacar a los rusos, si desde el frente, si por el flanco o con una maniobra envolvente, todavía no se había resuelto, y no podía resolverse en la mente de Napoleón, porque no tenía noticias fiables sobre la posición de los rusos y sus fuerzas, y por lo tanto no había nada que ordenar ni que emprender esa tarde, aunque todos esperaban órdenes. Muchos dieron su opinión, cosa que Napoleón había solicitado. El tiempo era estupendo y la disposición de ánimo de Napoleón buena.
miró al reducto de Shevárdino y dijo: «Será fácil tomar ese reducto». «Solo tiene que ordenarlo, señor», dijo el mariscal Davout, y Napoleón, mirando a Bauset y viendo entusiasmo en su mirada, ordenó al instante atacar el reducto y bajó del caballo para poder admirar el espectáculo con mayor tranquilidad. Capítulo 9. El reducto de Shevárdino fue atacado el día 24 por la tarde, y hubo unos 10.000 muertos y heridos por ambas partes. Cuando comenzó a anochecer, un paje le dio un caballo a Napoleón, otro sujetó las riendas, y él fue al paso a cenar a casa de Durov. El 24 fue la batalla en el reducto de Shevárdino. El 25 no se cruzó ni un solo disparo, ni por una ni por otra parte. El 26 fue el día de la batalla de Borodino, que los historiadores denominan como un grandioso suceso, la Gran Batalla de Moscú, cuyo aniversario se festeja ahora y en agradecimiento por la cual se celebraron rogativas tanto en el ejército ruso como en el francés, dando gracias a Dios por haber acabado con tantos soldados. La misma sobre la que escribió Kutuzov al emperador, diciendo que había ganado, y la que Napoleón dijo a sus tropas y a su pueblo que había ganado, la batalla sobre la que hasta el día de hoy continúan las discusiones relativas a quién realizó los mejores y más geniales, esta es una palabra que les gusta especialmente, movimientos. Para nosotros, los descendientes del suceso, se nos antoja tan triste como un único asesinato, solo que mucho más interesante, dado que fueron 80.000 asesinatos los que se perpetraron en un único día, en un único lugar. Más interesante por ser un suceso en el que no vemos razón alguna para agradecer ni para reprochar a Dios, como por cada acontecimiento inevitable, como la primavera, el verano y el invierno. Este suceso parece un fenómeno inevitable, que no pudo producirse por la voluntad de particulares como Kutuzov y Napoleón, y en el cual su voluntad tuvo tan poco que ver como la voluntad de cada soldado. Un suceso que los jefes militares no solamente no provocaron, sino que ni siquiera previeron, ni dirigieron, ni comprendieron. Las acciones de estos genios fueron, como siempre sucede en la guerra, tan irracionales como la acción de ese soldado que dispara a otro que le es desconocido y extraño a quemarropa. No nos detendríamos en el análisis de las acciones de los jefes militares si no estuviera arraigada la convicción sobre su genialidad. Las acciones de Napoleón y Kutuzov en Borodino fueron involuntarias e irracionales. Para empezar, ¿por qué tuvo lugar la batalla de Borodino? No tenía sentido ni para los rusos ni para los franceses. El resultado inmediato de esa matanza fue, y debía haber sido, para los rusos, la aproximación a la pérdida de Moscú, cosa que temían más que nada en el mundo, y para los franceses, la aproximación a la pérdida de todo el ejército, cosa que temían más que nada en el mundo. Si los jefes militares se hubieran guiado por causas razonables, parecía que debía haber quedado claro para Napoleón que después de recorrer 2.000 verstas y arriesgándose a perder la cuarta parte de su ejército, al plantar batalla se precipitaba a una segura derrota. Igual de claro tenía que haber resultado para Kutuzov el hecho de que, al aceptar la batalla, seguramente perdería Moscú. Era matemáticamente claro, igual de claro que si al jugar a las damas con una pieza de menos, cambio, seguramente perderé, y por ello no debo cambiar. Cuando el contrario tiene 16 piezas y yo 14, soy solamente un octavo más débil que él. Pero cuando hayamos cambiado 13 piezas, él será 3 veces más fuerte que yo. Esto parecía estar claro,
pero ni Napoleón ni Kutuzov lo vieron, y se dio la batalla. Hasta la batalla de Borodino, nuestras fuerzas eran, con respecto a la de los franceses, de 5 a 6, pero después de la batalla quedaron con una proporción de 1 a 2, es decir, hasta la batalla éramos 103.000 a 130.000, y después de la batalla 50.000 a 100.000. Y se entregó Moscú. El propio Napoleón demostró aún menos genialidad, perdiendo parte de su ejército y extendiendo aún más su línea. Si dicen que con la toma de Moscú pensaba, al igual que con la toma de Viena, que finalizaría la campaña, hay muchas pruebas de lo contrario. Los propios historiadores de Napoleón dicen que desde Gzazka él deseaba seguir el consejo de volver atrás y sabía del peligro de su posición tan extendida. Además, sabía que la toma de Moscú no significaría el final de la campaña. Desde Smolensk se había dado cuenta de en qué situación le dejaban las ciudades rusas, y él mismo le había dicho a Tuchkov, en Smolensk, que si la toma de Moscú no decidía la suerte de la campaña, la toma de la capital por el enemigo supondría una irreparable desgracia para los rusos. Lo había dicho con su trivialidad de pensamiento, como si fuera una muchacha, que una vez perdida la inocencia ya no la pudiese recuperar. Plantando y aceptando la batalla de Borodino, Kutuzov y Napoleón actuaron involuntaria e irracionalmente, y los historiadores, ya a la luz de los hechos, presentan intrincadas demostraciones de la previsión y la genialidad de los jefes militares, que de todos los instrumentos involuntarios de los acontecimientos mundiales eran los más esclavos y los más involuntarios. Los antiguos nos han dejado modelos de poemas heroicos en los que los dioses regían los actos de los héroes, decidían su destino, lloraban por ellos, intercedían por ellos, y hemos perpetuado durante mucho tiempo esa forma de poesía, aunque ya hace mucho tiempo que nadie cree en los héroes. Los antiguos también nos han dejado modelos de historias heroicas, donde los Rómulos, Ciros, Césares, Cebolas, Marías, etc., constituyen todo el interés de la historia, y todavía no podemos acostumbrarnos al hecho de que este tipo de historia no tiene sentido para nuestra época.